Para aquellos que se anotaron en la opción a distancia, obviamente, ¿sí?, no tiene carácter de obligatorio, esta es una invitación, ¿sí?, porque entendemos que si eligieron la otra modalidad de, digamos, de trabajo, es porque tienen alguna dificultad laboral, familiar, que no les permite, ¿sí?, la constancia, la regularidad que supone la clase presencial. ¿Está bien? Bueno, comencemos como corresponde, por el principio, presentándonos, ¿sí? Yo soy Ricardo Germán Rincón, soy el profesor titular de esta materia y circunstancialmente soy también el decano de la facultad. Así que en alguna oportunidad sí he hablado con ustedes. Ahora sí tenemos el gusto de compartir un espacio académico exclusivo como es el desarrollo de una materia. En el equipo docente sí tenemos a dos profesores más. Uno de ellos es el doctor Walter Córdoba y el otro es el doctor Alejandro Córdoba Sosa, que no son parientes para nada, ¿sí? Son dos excelentes personas que comparten un apellido, ¿sí? Y que las circunstancias de la vida hicieron que se vinieran a juntar acá en esta materia. ¿Está bien? Bueno, esta materia es una materia de primer año, una materia que está incluida en el plan de materias obligatorias de la carrera de abogacía y que es compartida en algunas de las universidades del país. La Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Río Negro, ¿sí? Tienen entre las materias que conforman su currícula la materia de Historia Constitucional. En el caso de la Universidad del Este, viene a ser la primera materia de la cadena de materias relacionadas con el derecho público, ¿sí? Esto, ustedes han tenido una aproximación a lo que es el derecho público en el curso de ingreso y a lo largo, ¿sí?, de este primer cuatrimestre se van a ir familiarizando con el significado de esta noción, ¿sí? Pero, como para que tengan una idea, ¿sí?, una de las acepciones más comunes de la idea del derecho público es el que tiene que ver con la organización del Estado, el derecho relacionado con la organización del Estado. Y en este punto, la idea general de esta materia es la de ofrecer una visión ordenada en el tiempo, secuenciada, de cómo es que llegamos a nuestro estado de organización actual. ¿Está bien? ¿Sí? Ese es el propósito de la materia. Ustedes van a ver que nosotros tenemos dos aulas en el campus virtual, un aula para la modalidad presencial y un aula para la modalidad a distancia. Las dos aulas están editadas de manera similar, pero no idéntica, ¿sí? De manera similar, pero no idéntica, porque el tratamiento pedagógico que corresponde a una modalidad de enseñanza y de aprendizaje es diferente, ¿sí? En el caso de la modalidad presencial nos vamos a encontrar todas las semanas los días miércoles, ¿sí?, a lo largo de 16 semanas. En el caso de la modalidad a distancia, pues tendrán que cumplir otro tipo de, digamos, de requisitos, entre los que no se encuentra precisamente la asistencia. ¿Está bien? ¿Sí? Y tranquilidad con esto, serenidad. Estamos iniciando una etapa en la historia de la Universidad del Este. Estamos comenzando con nuestra primera cohorte a distancia. Así que a los estudiantes que se han, digamos, adherido a esta modalidad, les vamos a pedir que sean con nosotros consumidores críticos, ¿sí? Y que nos ayuden a mejorar las ofertas que les vayamos haciendo, ¿sí? Que tengan presente que nuestra intención es acompañarlos, ¿sí?, de llevarlos
para que logren, ¿sí?, este ansiado, digamos, objetivo, anhelo de poder desarrollar un estudio de nivel superior. ¿Se entiende? ¿Mm? Muy bien. Para entender la materia, tienen ustedes cargado en las aulas virtuales el programa, ¿sí? El programa divide a nuestra materia en 5 unidades, ¿sí? Una unidad de ambientación general, una unidad de ambientación general, y luego 4 unidades digamos, establecidas en nuestro territorio. Una que desarrolla los tiempos relacionados con la época de la independencia, otra que transita los tiempos de la llamada Organización Nacional, otra, ¿sí?, que trata los tiempos entre la constitucionalización originaria y los eventos del siglo XX, y una última unidad, la unidad 5, que desarrolla los eventos institucionales desde el siglo XX hasta hoy en día. ¿Sí? Con una cuestión, que esto es importante, fundamental, me parece, aclararlo el primer día, en el primer momento. Esta es una materia que se llama Historia Constitucional, ¿verdad? Fantástico. Pero acá, a mí en particular, no me interesa que ustedes me relaten fechas y nombres de memoria, ¿sí? A ver, quiero que nos pongamos de acuerdo en esto. La historia no es una colección de fechas y nombres. La historia es un encadenamiento de sucesos. ¿Está bien? Entonces, la historia se estudia desde distintas ópticas. Hay historia social, historia económica, historia militar, historia institucional. La que hacemos nosotros es historia institucional. ¿De qué instituciones? De las instituciones políticas. ¿Y de las instituciones políticas de dónde? De la Argentina. ¿Está bien? Entonces, ¿sí?, ¿quién era el diputado Salguero? ¿Sí? ¿Qué dijo Juan José Paso cuando leyó el Acta de la Independencia? No, por favor. ¿Sí? Eso no es la historia. Eso es la anécdota. ¿Eh? ¿Cuántas mulas se le murieron a San Martín en el cruce de los Andes? ¿Sí? ¿Cuántos cañonazos tiró el barón de Holmberg en la batalla de Salta? No, por favor. Esa no es la historia, insisto. Esa no es la historia. Por lo menos, esa no es la historia que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Para nada. A nosotros, al equipo digo, lo que nos interesa es que ustedes entiendan esta materia como una herramienta válida para introducirse a las nociones propias del derecho público, para entender el contexto en el que surgen esas instituciones y para ampliar la cultura general. ¿Se entiende? ¿Sí? Insisto, a ninguno de ustedes le vamos a tomar un final, ¿sí?, diciendo, por ejemplo, bueno, díganos los presidentes argentinos de 1862 a 1947. Sin equivocarse, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos cargos ejerció José Figueroa Alcorta? ¿Me explico? ¿Sí? Insisto,
Eso no es historia constitucional. En este punto, yo les comento, yo soy profesor de historia, hice el profesorado de historia, después hice la carrera de abogacía, ¿sí? Luego hice una especialización y maestría en gestión y política universitaria, ¿sí? Entonces, trato de juntar todas esas experiencias y formaciones para intentar hacer de esta clase algo que resulte verdaderamente productivo, ¿sí? Que ustedes puedan sentir que verdaderamente la materia la entienden, ¿sí? Y que la entienden bien, que la entienden satisfactoriamente, ¿sí? Hay otro punto también que es importante y que me gusta señalar. Se puede preguntar, vale preguntar. ¿Me explico? Yo no, ni yo ni mis colegas somos de esos docentes que se ofenden porque los estudiantes preguntan. ¿Está claro? Esta también es una cuestión que ustedes tienen que tener en claro. Los compañeros que cursan presencial y que van a estar todos los miércoles acá, pueden todos los miércoles preguntar, ¿sí? Pero los que están a distancia y que por ahí acceden a este contenido en la grabación, tienen el chat, tienen la mensajería y de todos modos vamos a estar vinculados para poder responder las inquietudes, ¿sí? Estamos súper convencidos de que la consulta de uno favorece a muchos, ¿sí? Y entonces, en ese punto, es parte de la mecánica nuestra a cada rato preguntarles si vienen entendiendo, ¿sí? Si están siguiendo la línea de pensamiento que nosotros venimos desarrollando, ¿sí? Nos interesa sobremanera que vayamos avanzando con firmeza sobre esto. ¿Está bien? ¿Sí? Fantástico. En cuanto a la bibliografía, ¿sí? La bibliografía está en la, digamos, en el programa, y en la biblioteca se tomaron el trabajo de digitalizar, ¿sí? Las obras que tenían a disposición. ¿De dónde puedo estudiar historia constitucional? De cualquier lado, chicos. De cualquier lado. Profe, yo tengo Sucherino. Adelante. Yo tengo López Rosas. Bravo. ¿Sí? Yo tengo López Alfonsín. Bueno, muy bien. Yo conseguí un manual de la Universidad de Cuyo. Bárbaro. ¿Saben qué? Ese no es problema de ustedes, es problema nuestro. Es problema de los profesores. Es obligación de los profesores conocer toda la bibliografía. No es obligación del estudiante. El estudiante está para aprender, ¿sí? Entonces, ¿de dónde estudio? Estudio de lo que tengo, ¿sí? De lo que encuentro. Y a partir de las clases y de lo que voy escuchando y de las lecturas que me van sugiriendo, voy enriqueciendo y voy ampliando. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En cuanto a materiales específicos, que sea importante que todos lo tengan, quédense tranquilos, se lo vamos a subir al aula, va a estar en el aula virtual, tanto de la presencialidad como la distancia, lo van a tener ahí, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre digo, estaría buenísimo si pudieran leer El Facundo de Sarmiento, y entonces lo subo, y ahí está, si lo pueden leer bien, y si no, por lo menos, préstenle atención a las cosas que vamos a señalar en clase. ¿Se entiende? Y después el día de mañana lo tendrán ahí y podrán acudir a él, ¿sí? Y ampliar aún más
lo que puedan haber entendido de la materia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Les subimos también, hay un material especial también que les subimos, que es un atlas histórico, ¿sí? Un atlas de historia, que tiene el sentido de que ustedes puedan ubicarse espacialmente, ¿sí? Porque los fenómenos históricos ocurren en las coordenadas de espacio-tiempo, ¿sí? Y entonces, estas coordenadas de espacio-tiempo, de alguna manera, nosotros se las tenemos que proveer. Y entonces, para ello tenemos cargados también algunos mapas en los materiales, ¿sí? Del mismo modo que tenemos cargados documentos, el Pacto Federal, el Tratado del Pilar, la Constitución de 1949, la Ley Sáenz Peña de 1912, el Pacto de Olivos, el discurso del fiscal Estracera, ¿sí? En la acusación a los comandantes. ¿Me explico? ¿Sí? Hay una cantidad de materiales que se los vamos a proveer también dentro, ¿sí? Dentro del aula, ¿sí? Este es nuestro contrato. Este es nuestro contrato didáctico, nuestro contrato pedagógico. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a aprobar la cursada? Bueno, ¿sí? ¿Cómo vamos a aprobar la cursada? Con un trabajo. Ya nos lo puede decir, no, somos muy malos, y lo vamos a decir más adelante, ¿sí? Pero, ¿sí? Nosotros podemos decir con gran alegría, que nuestros estudiantes, los que tienen, tienen la paciencia para soportarnos el cuatrimestre, ¿sí? Cumplen satisfactoriamente con las cuestiones que nosotros les vamos proponiendo. Ustedes van a encontrar que cuando nosotros les hablemos del trabajo de cierre de la materia, van a descubrir que preparando ese trabajo están anticipando el final. Esta es una materia de final obligatorio, ¿sí? Para los que no lo tienen muy bien presente, en la organización de nuestra carrera, ustedes tienen materias promocionables y materias de final obligatorio. ¿Está bien? ¿Cuáles son las materias promocionables? Las anuales. Todas las materias anuales son promocionables. Los 5 civiles, los 2 penales, los 2 administrativos. Son las 9 materias anuales de la carrera. ¿Hay alguna más? Sí. Los procesales. Procesal 1, procesal 2. ¿Hay alguna más? Sí, también. Las 4 optativas. La optativa 1, la 2, la 3 y la 4. Metodología de la investigación, taller de litigación penal, taller de oralidad, taller de informática jurídica. Las 4 materias optativas. ¿Sí? ¿Hay alguna más? Sí, también. Las prácticas profesionales. La práctica 1, la práctica 2 y mediación y resolución de conflictos, que va de la mano de las prácticas profesionales. ¿Me explico? ¿Sí? Hay materias, estas que yo les he mencionado, que se aprueban, ¿sí? Se acreditan con una buena cursada. En la cursada, ustedes logran un promedio general de 7 o más puntos y se acabó. Aprobaron la materia. ¿Mm? En primer año, de las 5 materias que cursan este cuatrimestre, la única que tiene examen final es esta. Si ustedes hacen una buena cursada en Introducción al Derecho y Derecho Romano, las aprueban con la cursada. ¿Me explico? Y después siguen con las anuales. Este plan lo pusimos en marcha el año pasado, ¿sí?
y funcionó bastante bien. Encontramos que esa decisión favorecía el tránsito de nuestros estudiantes, ¿sí? Favorecía la promoción, que pudiesen esforzarse y pasar satisfactoriamente de primero a segundo año. Es súper importante. ¿Está bien? Las cátedras de Introducción al Derecho y de Derecho Romano son muy buenas cátedras, están en manos de excelentes docentes con una gran preparación, muchos años de experiencia encima. Realmente las van a disfrutar esas clases, ¿sí? Como espero que el día de mañana nos puedan hacer a nosotros una buena devolución en este sentido. ¿Sí? Bueno, a ver, tomo aire, me van a disculpar, me tomo un mate, ¿sí? El hecho de estar en casa permite que uno se hidrate de otra manera. Y con esto yo cierro las consideraciones generales. Pero, antes de arrancar, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguno de ustedes me quiere hacer alguna pregunta en particular? ¿Sí, no? ¿Estamos bien? Bueno, fenómeno. Me van a dejar, ¿sí? Les voy a pedir permiso, ¿sí? Y le voy a sacar foto a la pantalla, ¿sí? Así después tengo un recuerdo de esta primera clase. No lo voy a usar con fines publicitarios, ¿sí? Quédense tranquilos, ¿eh? Y si utilizara con fines publicitarios, antes tendría que comunicarme con ustedes para pedirle permiso, para utilizar sus imágenes, ¿sí? Y eventualmente podrían demandarme, así que como futuros estudiantes, como futuros abogados, no me voy a arriesgar a que lo hagan, ¿sí? Así que esto tiene el propósito muy sencillo de después poder registrar de manera adecuada la asistencia a esta clase, ¿sí? Profe, Muy ¿le puedo bien. hacer una consulta? Mira, Julieta, te voy a Sí. decir una cosa muy importante. ¿Es laboral? ¿Tu pregunta es laboral? Es sobre los libros. Por más que lo haya Muy bien. dicho, Bueno, te voy a explicar por qué. Y ya estoy yo y 20 más. Bien, con tu pregunta, los otros 19 ya van a ir aprendiendo algo. Mirá, no hay consultas gratis. No existen las consultas gratis. A menos que trabajes en la defensoría, ¿sí? Ese es un tema. O que estés recibiendo a un trabajador y entonces la ley 2744 dice que las consultas que hace el trabajador al abogado están exentas de arancel. Con lo cual te estoy diciendo que todos esos colegas rapaces que ponen consultas laborales gratis no te están regalando nada, están cumpliendo con la ley, están haciendo falsa publicidad. ¿Está bien? Entonces, no me hagas consultas, haceme preguntas, que como soy de nuestro contrato didáctico estoy obligado, ¿sí? Pero bueno, aprovecho para hacer el chascarrillo que siempre salta en las primeras clases, no te hagas problema. Bueno, decime, de la bibliografía. sí. Si no tenemos ningún libro, ¿cuál recomienda que sería como para poder seguir la cátedra? Mira, te diré, recomendar, como yo soy un inconformista y un molesto por definición, no hay ninguno que me satisfaga del todo. ¿Sí? Es más, te digo, si lo escribiera yo, al año siguiente lo revolearía, porque ya estaría incómodo conmigo mismo. ¿Sí? Pero te digo, hay como tres autores que son fácilmente conseguibles.
Y cuando te digo fácilmente conseguibles, mirá cómo me saco los anteojos, me acerco a la cámara y hago guiño, guiño cómplice, ¿sí? Eso quiere decir que hay algunos sitios donde hay algunos PDFs, ¿sí? Que casualmente pueden tener algo de ese material. ¿Está bien? ¿Sí? Para evitar afectar los derechos de autor, no te voy a decir de quién, ¿sí? Pero te voy a decir que los 3 textos más difundidos sobre esto son el libro de López Rosas, que es de la editorial Astrea, ¿sí? El libro de Sucherino, que en una época lo editaba Abeledo Perrot, y, espérate que lo tenía por acá, este otro, que no sé si lo ves, si la cámara me toma, que dice Manual de Historia de las Instituciones Argentinas de la Librería y Editorial Histórica. Y tiene 2 autores, Tau Anzoátegui y Martiré. ¿Sí? Cualquiera de esas está bien, ¿sí? Y después sirven para sostener una puerta, acomodar una mesa, ¿sí? Incluso hasta para ponerle la pava encima, ¿sí? Una vez que uno pasa la mano, sirve para todo eso, ¿sí? Y no te cuento si Banfield vuelve a salir campeón, no te cuento para todo lo que puede llegar a servir, ¿sí? Pero ese es otro tema, ¿sí? Del que podremos ir hablando a lo largo de las jornadas en la medida que se pueda. ¿Está bien? Bueno, está muy bien tu pregunta, Julieta, muy atinada. Gracias. ¿Sí? No, de nada. ¿Sí? Pero a ver, insisto, esto, como ella dijo, recomendación general, ¿sí? Recomendación general. Después, no, profe, en casa teníamos Floria y García Belsunce. Buenísimo, adelante. No, mire, en casa tenemos Palacio. 10 puntos. ¿Sí? Son visiones distintas. Sí, bueno, ¿y qué? Insisto, es obligación nuestra el conocerlas. ¿Me explico? ¿Sí? No, no, Si pone... Decime, Pablo, perdón. una consultita. Consulta no. Pregunta. Pregunta. El material que se baja al campus no es suficiente para todo lo que tenemos que estudiar, digamos. No alcanza con eso, Para mí sino sí, que. ¿eh? Ah, está bien, está bien. Para mí sí. Para mí es un ¿Cuánto? montón. Para mí es un montón, solamente que, digo, una de las herramientas que tiene el aula virtual es que los profesores podemos llenarla de material y dejarla oculta. Y entonces, clase a clase, semana a semana, vamos desocultando los materiales. Y entonces, no es que los cargamos en ese momento, ya estaban, y lo que vamos haciendo es habilitando que ustedes puedan ir accediendo a esos materiales. Sí. Perfecto. Incluso, te digo más, ustedes van a encontrar que adentro del aula virtual hay audios de apoyo. Esto que se llaman podcast, ¿sí? Van a encontrar que hay mucho material de apoyo. Mucho material de apoyo, ¿sí? Porque claramente la idea es acercarles a ustedes todas las posibilidades de que completen su formación. ¿Sí? Profe, tanto en la virtual como en la presencial. Sí. Ah, bien, gracias. Sí, porque, discúlpame, Julieta, el hecho de que sea presencial no inhibe que ese material de audio te pueda servir.
para los chicos en distancia es esencial. Es esencial, porque por ahí están trabajando, porque por ahí están en una localidad y se están moviendo a otra localidad, y entonces en el transcurso del viaje pueden ir escuchando la clase. ¿Me explico? Entonces, para los chicos de distancia es esencial. Pero la experiencia del año pasado, donde nos obligó a virtualizarnos a todos, nos hizo entender que también era una herramienta muy válida para los que estaban presenciales. ¿Sí? Porque, ¿sabés qué? ¿Qué reemplaza? Cuando vos dabas la clase y un estudiante te decía, profe, ¿hay algún problema si lo grabo? ¿Entendés? Y entonces resulta ser que el chico que te estaba grabando estaba haciéndose un podcast. ¿Entendés? En cambio ahora lo hacemos nosotros. Que Sí, a mí, por tratamos de ejemplo, me hacerlo, re sirve hacer claro, eso. Si tratamos graban de la, hacerlo, o graban la clase y la suben con videos, también me sirve. Pues estás en y el trabajo sí, y lo puedes ir escuchando. totalmente. Por eso la clase de ahora se está grabando. ¿Sí? Una vez que la terminamos, se cierra, se descarga un sitio, y cuando se descargó ese sitio, después la podemos subir a las aulas. ¿Sí? Es el Perfecto. procedimiento que vamos a intentar desarrollar después de cada encuentro. ¿Sí? Para que el que se la perdió pueda acceder a ella y el que estuvo pueda reforzarla. No hay ningún problema. Disculpame, Karina, vos querías hablar hace un rato. No, preguntaba si era, usted hoy subió uno de los audios estos, ¿puede ser? Ya bien en Hoy el campus, sí. puede ser que haya algo por ahí. Puede ser que haya algo por ahí. Algo llamado presentación y saludo, puede ser que esté ahí. ¿Sí? Y para los chicos de distancia hay un podcast, ¿sí? Sobre la ubicación de la historia y el derecho en el concierto general de las ciencias sociales. ¿Sí? Como, digamos, una introducción a todo esto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más de estas de, digamos, de chocolate surtido previo a arrancar? ¿No? Bueno, entonces me hidrato, vale decir, me tomo otro mate y largamos. ¿Sí? Larguemos, pues. Y en esto empiezo por algo muy sencillo, que es el tema de lo que sería la ubicación epistemológica de nuestra disciplina. ¿Sí? Esto en el programa no está, pero lo consideramos necesario como, digamos, consideraciones previas. La nuestra es Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿Sí? Eso nos ubica en un punto del mundo de la cultura. ¿Sí? Miren ustedes. Algunos consideran que ciencia es solamente aquello que puede dar un resultado exacto. ¿Me explico? ¿Sí? Eso está muy de la mano de un concepto positivista de lo que se considera la ciencia. Pero lo cierto es que luego de 3 siglos de evolución de pensamiento científico, ¿sí? Se llega a la idea de que existen tres tipos de ciencia, ¿no? Las llamadas ciencias abstractas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Sí? Y la ciencia en sí, como un tipo particular de conocimiento, caracterizado por una circunstancia básica, que es la falsabilidad. ¿Sí? Hay un filósofo alemán de la ciencia, un epistemólogo, Thomas Kuhn, que escribió un libro sobre las revoluciones científicas. ¿Qué es lo que nos dice Kuhn? Kuhn nos dice que el conocimiento científico
es un conocimiento falsable. Él introduce la noción de falsabilidad. ¿Y qué quiere decir que el conocimiento científico sea falsable? Quiere decir que lo que hoy afirmamos a rajatabla, mañana puede verse modificado, porque una experiencia racional, un descubrimiento, un giro de los acontecimientos, establece otra mirada y otra perspectiva. Miren ustedes esta cuestión, ¿sí? Hay una ciencia que es conocida como integrante de las llamadas ciencias duras, ¿no? La física, ¿sí? La física parece una disciplina inconmovible. Sin embargo, hasta Newton, la física se estudió bajo las premisas que había establecido el griego Aristóteles, ¿sí? Y tuvo que venir Newton, se le tuvo que caer la manzana en la cabeza para provocar una revolución en el modo de ver la física. Y entonces Newton fue capaz, entre otras cosas, de analizar la ley de la gravedad, ¿sí? Y establecer cómo las órbitas de los planetas tenían que ver con las atracciones gravitacionales de esas enormes masas que estaban ubicadas en el espacio. Impresionante logro que revolucionó la física. Le cambió el paradigma, le cambió la mirada, ¿sí? La física de Aristóteles, una física rígida, la física de la estática, fue reemplazada por la física de la dinámica. Profe, se te corta. Ay, será la calidad de la señal. No te preocupes, porque como se está grabando, de todos modos, ¿sí? Después accedes a la totalidad del material, ¿sí? Pero yo los veo bien a todos. Genial, gracias. ¿Sí? Bueno, vuelvo a esto. La física de Newton sufrió un giro cuando a un alemán se le ocurrió preguntarse cómo se comportaba la luz, ¿sí? Y tuvo dos respuestas posibles. ¿La luz se comporta como un cuerpo o se comporta como una onda? ¿Sí? Y resultó que este alemán era Einstein. Y Einstein determinó, se comporta de las dos maneras. La luz se comporta como un cuerpo. ¡Wow! ¿Un cuerpo? Sí, porque yo la apunto contra un espejo y rebota. ¡Apa! Pero también se comporta como una onda, porque se mueve, ¿sí? Pasa a través de un vidrio. Caramba. ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? ¿Es una cosa o es la otra? Porque hasta ahí el principio filosófico decía que no se puede ser dos cosas al mismo tiempo. ¿Me explico? ¿Sí? El famoso principio del tercero excluido. ¿Sí? Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Pero si A es igual a B y B no es igual a C, entonces A tampoco es igual a C. Ese era el razonamiento lógico hasta Einstein. Y resulta que Einstein dice, y muchachos, ¿saben qué pasa? Hay un momento en el espacio que el espacio se curva. Y hay un punto en el que el tiempo y el espacio se separan. ¿Cómo que el espacio y el tiempo se separan? Sí, no hay 3 dimensiones, hay 4. Alto, ancho, espesor y tiempo. Opa. ¿Y qué ocurrió? Una revolución científica más. ¿Sí? Una revolución científica más en una ciencia, como les digo, dura, inconmovible. ¿Sí? Fíjense otra cosa, la antropología. ¿Sí? La antropología.
ustedes habrán visto grabados del siglo XIX en la que ridiculizaban a Charles Darwin. ¿Sí? Hay un famoso grabado donde hay un cuerpo de simio con la cara de Darwin. ¿Sí? ¿Y de qué se burlaban? Decían, no, porque Darwin dice que el hombre desciende del mono, jajaja. ¿Sí? Y cosechó infinidad de enemigos por afirmar esto. Hace 5 años atrás, una obrita de un historiador israelí se vuelve bestseller mundial. Y una de las cosas que afirma este historiador israelí es que hace 100.000 años atrás, 5 especies de humanos habitaban el planeta. Una la nuestra. Y las otras 4, una de ellas el hombre de Neandertal. Otra de ellas el hombre de Denisova. ¿Sí? Y resulta que hoy los genetistas, los paleogenetistas, descubren que nosotros tenemos ADN neandertal. Resulta que han logrado rastrear en nosotros rastros de genes de neandertales. Y entonces lo que se afirmaba hace 20 años atrás, con los nuevos descubrimientos, hoy se desechó y se avanzó sobre eso. Esa es la falsabilidad del conocimiento científico. A eso apuntaba Thomas Kuhn cuando hablaba de falsabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? El conocimiento científico está en una dinámica permanente. ¿Sí? Y es una de las posibles explicaciones de lo que pasa en el mundo. Una de las posibles explicaciones. Está la explicación del artista también. ¿Sí? Pero nosotros nos quedamos con la explicación del científico. ¿Y saben qué? El derecho es una ciencia. Es una ciencia, es la ciencia social, es una de las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica de las ciencias sociales? Que compartimos el mismo objeto de estudio. ¿Sí? Que somos nosotros en nuestra vida con otros como nosotros. Entonces, estudiamos esto a lo largo del tiempo, la historia. Estudiamos esto en la dinámica social, la sociología. Estudiamos esto analizando cómo hacemos para conseguirnos los elementos que necesitamos para sobrevivir, la economía. ¿Sí? Analizamos esto desde el punto de vista de las reglas que nos damos, el derecho o ciencia jurídica. ¿Me explico? ¿Sí? Están íntimamente vinculadas las ciencias sociales. Con las ciencias naturales no pasa eso. ¿Sí? Una persona puede dedicar toda su vida a estudiar química y en su vida necesita leer algo de biología o de astronomía, que son otras ciencias naturales más. Ahora nosotros vamos a cultivar la ciencia jurídica y vamos a necesitar saber de economía, vamos a necesitar saber de política, de historia y de sociología. Porque un abogado no es una máquina de repetir artículos. Si fuéramos una máquina de repetir artículos, mañana nos reemplazan por un programa de computación. ¿Sí? Estudian el algoritmo y ya está. ¿Me explico? Hay compañías de seguros en el mundo, en otros países del mundo, que ya están empezando a reemplazar abogados por programas de computación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tratan de establecer algoritmos de respuesta automática. ¿Está bien? Afortunadamente,
la realidad social es tan rica y tan compleja que no se van a librar de nosotros. ¿Se entiende? No se van a librar de nosotros. Siempre va a hacer falta alguien que sea capaz de interpretar. ¿Sí? Yo les dejo unos textos, ¿sí? Tanto a los chicos de distancia como a los de presencial, para que se metan en esto. ¿Sí? Les dejo un texto mío, modestamente de factura propia, que se llama Un acercamiento a la idea del derecho. Mírenlo críticamente. Y les dejo, tienen un trabajo práctico para fines de abril. No es para mañana, no es para el domingo a las 7 de la tarde, es para fines de abril. Profe, ¿Está en el bien? campus dice que es para el 12 de abril, que es la última fecha de entrega. Sí, está mal editado, se los tengo que cambiar. Genial. Lo Perfecto. cambié, lo cambié en los chicos de distancia y me olvidé de cambiarlo. Así que hiciste bien, Julieta. Es para fin de abril. Genial, gracias. Sí, porque la idea es que les sirva a ustedes para generar esta visión. ¿Sí? Hola, Marina. Insisto, con esto, y es súper importante, el abogado necesita, el abogado o la abogada, ¿sí? El profesional del derecho, necesita una amplia cultura para poder interpretar la realidad que lo circunda. ¿Sí? Entonces, en esto yo los aliento permanentemente. ¿Dónde se encuentra el material? Está en el aula virtual, está en el aula, ¿sí? Y los vamos a ir desocultando semana a semana, ¿sí? Y si hay algo en particular que necesitas y no encontrás, usás el servicio de mensajería, que vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayan avisando. Es más, te digo, el mail personal de los profes está vinculado al aula. Así que si nos mandan un mail y nosotros, por algún casual, no entramos al aula virtual, nos rebota en el mail personal nuestro. Y nos damos cuenta de que nos hicieron una pregunta. Así que con eso no hay ningún drama. ¿Sí? Insisto, la intención nuestra es poder acompañarlos para que ustedes tengan una experiencia gratificante y exitosa. ¿Sí? Sí, claro. Ah, pará. Vos estás hablando de otro trabajo. Vos estás hablando de un trabajo que es para los chicos de distancia, que es el de leer un par de artículos de la Constitución en clave histórica. ¿Sí? Sí, te vas a tener que fijar las marcas temporales. ¿Sí? Y si no las encontrás, no hay ningún problema, porque el ejercicio es para equivocarse. No hay problema con esto. ¿Sí? Profesor, Está permitido equivocarse. ese trabajo que No, dice, fíjate en la consigna. Vos mirá la consigna, Fabricio. Te fijás en la consigna y si la consigna no te parece clara, después nos preguntás por mensajería, no hay ningún problema. Insisto, estamos para acompañarlos. Así que no hay problema. Santiago, vos querías decir algo. sí, que acaba de decir de que el trabajo ese que hice sobre de la Constitución Nacional en clave histórica, que es para entregar el 14 de abril, que dijo que es para los que son a distancia. Yo soy presencial y lo tengo. Ah, ya. Entonces, sí, ahora lo veo. Pero el del 14 de abril es un trabajo súper sencillo. No, no, sí, Súper como dijo que era sencillo. para los que eran ¿Sí? de distancia, quería saber si lo teníamos que hacer también los presencial, por eso. ¿Lo tenés cargado? Sí, yo lo tengo cargado, sí. Hacelo. Sí, yo también lo tengo cargado. Tengo trabajo práctico número 1 de historia y trabajo práctico número 2 de lo que están Perfecto. hablando. Sí, Nosotros de somos distancia malos. tenemos para qué sirve la ciencia y porque la historia no es solo una ciencia en Sí, marco. somos muy malos. Somos muy malos, sí. ¿Pero es para el 14 Tremendo. o seguimos pasando para atrás? Porque si No, el primero espera. era para fin de abril, Juliet. El trabajo largo en el que tenés que leer el texto que yo hice,
una parte de la introducción a la historia de Marc Bloch y ¿Qué es la ciencia?, de Mario Bunge, ese que es un trabajo largo que involucra muchas lecturas, ese es para fin de abril. El otro es un trabajo cortito, bien cortito, ¿sí? Donde tenés que encontrar marcas temporales, ¿sí? Ahora, mira, te voy a resolver una parte, ¿sí? Vos vas a la Constitución y te encontrás con que hay un artículo que dice que en la nación argentina no hay esclavos, ¿sí? Ahora, decime una cosa. ¿Tiene sentido ese artículo en el 2021 cuando en el mundo desapareció la esclavitud? Díganme ustedes, ¿cuál es la explicación de que esté ese artículo en la Constitución? ¿Por qué hizo falta afirmar que no hay esclavos? Carla, Sí, hola, buenas tardes. ¿cómo te va? Por el momento, bien, los saludos desde Genial, Estados me Unidos. alegro. Digo, por el momento histórico que se vivía en el momento de dictar la Constitución. Perfectamente, claro que sí, porque en ese momento había esclavos. Entonces hacía falta afirmar, en la nación argentina no hay esclavos. ¿Sí? Mirá, si tomás la cláusula transitoria, agarrás las cláusulas transitorias de la Constitución, te vas a encontrar con una cláusula que dice el territorio de las Islas Malvinas, Islas Georgias y Sandwich integran el patrimonio soberano argentino. Y vos decís, ¿por qué es necesario que esté incluido? ¿Por qué será? Bueno, porque en 1982 hubo una guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Entonces, Argentina incluyó en su constitución esa referencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para transformarlo en política de Estado, para que no haya ningún gobierno que pueda rifar las Islas Malvinas, porque antes hay que cambiar la Constitución. ¿Me explico? Para que no Sí, pierda. entonces, los textos normativos tienen una característica que nosotros decimos historicidad. ¿Qué quiere decir historicidad? Quiere decir que esos textos fueron diseñados en un contexto histórico determinado. ¿Sí? Y entonces, el contexto, sí, va a estar subido, Pilar. El contexto histórico, de alguna manera, condiciona el accionar de los actores sociales de ese momento. Entonces, ponele, ¿sí? La Constitución de 1853, en el artículo 14, establece la libertad de cultos. ¿Sí? Establece la libertad de cultos. ¿Qué es la libertad de cultos? Es la posibilidad de que cualquiera le rece a Dios como le parezca. Cristiano, judío, musulmán, católico, protestante. Libertad de cultos. Esa decisión, en ese momento, generó una tensión muy importante con la Iglesia. ¿Sí? Porque los obispos pretendían que se declarara que la religión católica era la única. ¿Entendés? La única. Como ocurrió en otros países de América. ¿Sí? Muchos otros países de América tuvieron constituciones
donde se declaraba a la religión católica como la única. Pero en 1853 nosotros tuvimos un sacerdote, diputado convencional constituyente por Santiago del Estero, que cuando se estaba discutiendo esto en el Congreso Constituyente, levantó la mano y dijo: momentito, señores, de ninguna manera se va a decir que el Estado argentino es católico. De ninguna manera. Tiene que haber libertad de cultos. Tienen que venir de todos los lugares del mundo a vivir acá. Y todos lo miraron asombrados, como diciéndole: pero vos sos cura, ¿cómo decís que no? ¿Se entiende? ¿Sí? Y este sacerdote les dice a los otros diputados, dice: sí, a ver, el trabajo de sanar las almas es el mío, no es el de la Constitución. ¿Sí? En todo caso, es mi negocio, es mi boliche, no se metan conmigo. ¿Sí? Si vienen a la Argentina otros que no son católicos, yo tendré que convencerlos de que sean católicos. Pero el país no le puede levantar una barrera, no hay problema, Jonathan, el país no le puede levantar una barrera a quien quiera acercarse. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esa discusión se dio en 1853. ¿Sí? Y entonces, bueno, en la Argentina, en el artículo 14, desde 1853, establece la libertad de cultos. ¿Sí? Y fuimos uno de los primeros países en América Latina en establecer ese derecho. ¿Sí? Entonces, es posible encontrar marcas temporales. ¿Sí? Y yo no pretendo que las encuentren todas, de ninguna manera. Pretendo que hagan el esfuerzo de tratar de buscar alguna. ¿Se entiende? Que la idea es tratar de empezar a leer el texto en clave histórica. A ver si soy capaz de descubrir ahí algo que está en el trasfondo. ¿Sí? Porque, insisto, son nuestros primeros escarceos, ¿sí? Recién estamos familiarizándonos con los temas, con las materias, con las lecturas, ¿sí? Para muchos de ustedes, por ahí, esta es el acercamiento a una carrera después de mucho tiempo, ¿sí? Entonces hay que considerar un montón de factores, ¿sí? Y yo insisto en los que les digo desde el comienzo. La intención de nuestro equipo de cátedra es la de colaborar para que la gran mayoría, todos ojalá, puedan transitar esta materia de la manera más productiva y agradable. ¿Sí? Que verdaderamente sientan que aprendan, que verdaderamente sientan que cada clase se van enriquecidos. ¿Sí? Y que esto empieza a alimentarles la inteligencia y picarles la curiosidad. ¿Sí? A ver, claramente, la historia no es una de las disciplinas favoritas de nadie, más que de un par de, ¿sí? Bueno, de los que estamos acá, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Pero bueno, vamos a intentar que ustedes esperen tener esta clase todas las semanas. ¿Sí? Y que se sientan con gusto a escuchar y a intervenir, como lo vienen haciendo, que me parece muy valioso que intervengan. ¿Está bien? Entonces, les venía diciendo esto, ¿no? Respecto a el tema de que nuestra disciplina está inserta en el marco general de las ciencias sociales. ¿Sí? Y entonces, insisto, es súper importante que los estudiantes de Derecho, futuros profesionales de la abogacía, y una vez graduados, ¿sí?, se sigan formando, sigan enriqueciendo su visión y su capacidad de interpretación. Miren,
El paradigma de la universidad de hace 50 años atrás decía que el estudiante iba a la universidad le enseñaba todo, y una vez que se graduaba, ese profesional iba a trabajar a la sociedad y no necesitaba volver más a la universidad. La universidad le había enseñado todo lo que necesitaba saber del derecho, de la arquitectura, de la contabilidad, de la medicina, ¿sí? Muy bien. Ese paradigma de universidad se derrumbó. Definitivamente se cayó en los años 90 y el siglo XXI ha demostrado que el paradigma actual es el de la formación continua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la universidad? La universidad te forma fuertemente para después poder seguir aprendiendo, ¿sí? Te da los grandes lineamientos para que vos puedas tomar decisiones, ¿sí? Y te desarrolles con mayor grado de éxito en la disciplina que elegiste, ¿sí? Pero el paradigma cambió. Nadie puede pretender, ¿sí? Voy a la facu 5 años, me recibo de contador público y no vuelvo a tocar un libro. No, olvídate. Olvídate, porque mañana te votan una ley nueva y te cambian los impuestos y tenés que aprender a liquidarlo de otra forma. No, ya está, mirá, el Código Civil no lo van a volver a tocar, se votó en 1869, empezó a funcionar en 1871, Vélez Sarsfield es lo mismo que Moisés, ¿sí? Con los 10 mandamientos, está escrito en piedra, no, olvídate. 1 de agosto de 2015, adiós Código Civil, adiós Código de Comercio, bienvenido Código Civil y Comercial. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cambiaron las cosas, cambiaron las pautas, cambia también el paradigma de trabajo en la universidad, ¿sí? Entonces, este espacio es un espacio para trabajar y para equivocarse, ¿sí? Acá no hay que tener miedo de equivocarse. No, porque yo creí, yo sabía, mire, no quise preguntar, pregunte, ¿sí? Acá, sí, acá no le vamos a cobrar por preguntarle, por responderle. Ya está, ya están pagando la cuota, si es por eso, ¿sí? Ya sacaron la entrada, están acá. Sean activos, háganse dueños de la pelota y jueguen ustedes. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Permanentemente lo vamos a estar alentando a que pregunten, a que nos incomoden con las preguntas. No hay ningún problema con eso. Es el desafío que con alegría asumimos todos los años. ¿Sí? Bueno, vuelvo con esto. En particular, la ciencia histórica tiene un componente ordenador, ¿sí? Que es la cronología, es el tiempo, ¿sí? Y en este punto, nosotros nos vamos de lo más antiguo a lo más moderno, ¿sí? Así que, en este sentido, y como para poner esto en punta de riel, ¿sí? Tengamos presente que la historia, además, no es el estudio de todos los sucesos. Es el estudio de los sucesos trascendentes, de los que dejaron una marca, ¿sí? De los que es necesario recordar para extraer enseñanzas, ¿sí? No cualquier cosa que pasó merece ser recordada, evocada, analizada, ¿sí? En este punto, vamos a ver si me deja presentar esto. Toda la pantalla, a ver si me lo permite. Yo tenía, si es que es bueno y me deja el programa, vamos acá,
Entonces, como voy a compartir, muy bien, estoy mostrando mi pantalla. Y entonces busco aquí. Y si es del todo bueno... Ah, muy bien. ¿Están viendo la línea de tiempo? ¿Están viendo la línea de tiempo? Sí, profe, se ve. Sí, sí. ¡Qué alegría! Muy ¡Qué chiquitito, alegría! pero se Bueno, ve a mitad de pantalla. ¿se ve a mitad de pantalla? Bueno. Bueno, está bien. Se ve a mitad de pantalla. ¿Cómo hago para arreglar eso? Bueno. No, se ve bien. Los que A ver. tengan celular que hagan zoom de última. Ah, bueno. Perfecto. Miren ustedes. Sí, la línea de tiempo. ¿Sí? Dividiendo la prehistoria de la historia. ¿Sí? Y estableciendo acá una barra, separando estas épocas, ¿sí? Considerando el inicio de la escritura, ¿sí? Que más o menos dice hace unos 3000 años atrás, ¿sí? Este sería el inicio de la historia, ¿sí? Porque en realidad lo que define al tiempo histórico es el hecho de que encontremos registros escritos del pasado. En estos registros escritos del pasado, ¿sí? Los historiadores dividen el tiempo en la Edad Antigua, la Media, la Moderna y la Contemporánea. Ahora, ¿sí? La Edad Antigua la hacen arrancar cuando comienza la escritura y la hacen terminar acá, en el año 476. Dice caída del Imperio Romano. ¿Sí? Y la Edad Moderna la hacen arrancar aquí, en 1492, el descubrimiento de América. ¿Sí? Y la Edad Contemporánea la hacen nacer aquí, en 1789, ¿sí? En la Revolución Francesa. Dejemos de compartir, así les veo la cara. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esta línea de tiempo? Es un formato gráfico para ordenar sucesos. Podemos hacer una línea de tiempo de todo el tiempo histórico, como es esta, o podemos hacer una línea de tiempo del Imperio Español, o podemos hacer una línea de tiempo de la República Argentina, o una línea de tiempo desde la democracia, desde la vuelta de la democracia hasta hoy. ¿Me explico? Una línea de tiempo es un recurso, ¿sí? Es un recurso para trabajar, para ordenarnos en este análisis particular de sucesos ordenados, uno detrás del otro, ¿sí? Lo que corresponde a la historia constitucional comienza entre los fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, ¿sí? Cuando comienza a aparecer en el mundo un fenómeno político que se llama Estado. ¿Sí? Y ya empezamos a desgranar también algunos conceptos técnicos. ¿Sí? Miren ustedes. Hoy ustedes toman un mapa planiferio y se van a encontrar que todo el planeta está dividido en estados. Salvo la Antártida. ¿Sí? Salvo la Antártida. La Antártida es el único lugar del planeta
que no está atribuido a ningún estado en particular. Pero esa decisión es una decisión de los estados. ¿Sí? En la década del 50 se firmó el Tratado Antártico y una serie de países decidieron que la Antártida no le pertenecía a ningún país en particular y que iba a estar reservada a experiencias científicas y que no podía ser explotada económica ni comercialmente. ¿Sí? Desde entonces, el estatus de la Antártida, ¿sí?, es el de territorio preservado. ¿Está bien? Fantástico. El resto del mundo está dividido en estados. ¿Sí? Tomen el Océano Pacífico, ¿sí?, y miren lo que es Oceanía. Y resulta que ahí está Tuvalu, ¿sí? Ahí están las Islas Marshall, ahí está Fiji. Bueno, estados, ¿sí? Estados tan pequeños como Andorra, ¿sí?, entre España y Francia. Liechtenstein, entre Austria, Alemania y Suiza. O estados enormes como Rusia, que ocupa 2 continentes. O como China, habitado por 1.200 millones de personas y creciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué es un Estado? Un Estado es un formato de organización jurídico-político. Un formato de organización jurídico-político. Que hoy es el modelo de gestión política generalizado en el mundo. ¿Sí? Ustedes quieren ir de un lugar a otro, ¿sí? Y hay un momento en el que el documento de identidad del país en el que naciste no te sirve más. Y el que está del otro lado te dice passport o pasaporte. ¿Me explico? Ya te piden otra cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que te están pidiendo para entrar en otro estado? ¿Sí? El mundo hoy es un mundo de estados. ¿Sí? Pues bien, el Estado moderno nació a fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. El mundo antes no estaba dividido en estados. Imperios, ciudades, ducados, baronías, sultanatos, khanatos, clanes, Tahuantinsuyo, lo que ustedes quieran decir, pero no eran estados. El Estado moderno comenzó a gestarse en Europa, específicamente en la península ibérica, en lo que hoy es Portugal. Pablo, si podés apagar cerrar tu micrófono, que acopla. Ahí está, gracias. Bueno, les decía, península ibérica, lo que hoy es Portugal y lo que hoy es España. En ese lugar del mundo, más o menos, entre el año 1400 y el año 1500, empezó a configurarse lo que es el Estado moderno. Una experiencia que resultó exitosa y que fue adoptada, copiada en Francia e Inglaterra, para luego ser trasladada al resto del mundo. ¿Sí? Los europeos van a repartirse el mundo a partir del siglo XVI. ¿Sí?
se van a expandir y va a llegar un momento en el cual muy pocos lugares del planeta van a escapar del dominio de los europeos. ¿Sí? Y entonces los europeos van a llevar al resto del mundo su modelo organizativo. E incluso cuando se retiren, van a dejar establecido ese modelo en los lugares donde estuvieron. ¿Sí? Lo cual generará infinidad de conflictos. Miren, para que tengan una idea, cuando los británicos se fueron de la India en contra de los deseos de Gandhi y de los patriotas indostanos, ¿sí? Los británicos dividieron el territorio en dos países, la India y Pakistán, ¿sí? Y a Pakistán a su vez lo partieron en dos, Pakistán occidental y Pakistán oriental. Y después hubo una guerra entre la India y Pakistán, y como resultado de esa guerra desapareció Pakistán oriental y en su lugar nació Bangladesh. Bangladesh. En hindi, el idioma, ¿sí?, nativo de la India, Desh significa país, tierra, como en inglés land, ¿no? Disneyland, ¿sí? Disney Desh sería en hindi. Bengala, Bengala, ¿sí? El país de los bengalíes, eso quiere decir Bangladesh. Es decir, los europeos se fueron y dejaron dos estados, y al ratito estalló el conflicto y quedaron tres. O los que tengan memoria, ¿sí?, sabrán que a fines de los años 90 hubo una situación terrible en un país de África, en Ruanda, donde se desató una de las guerras civiles más cruentas de los tiempos actuales, ¿sí?, con matanzas tremendas entre dos tribus, los Hutus y los Tutsis, ¿sí? Y el hecho es que cuando se fueron los europeos, juntaron un territorio y le dijeron, bueno, nosotros nos vamos, esto se llama Ruanda, chau muchachos, suerte. ¿Sí? Y resulta que juntaron tribus que hacía siglos que se odiaban y que lo único que había impedido que se mataran entre sí era que estaban los blancos europeos apuntándoles, evitando, primero, extrayéndoles toda la riqueza y luego evitando que se mataran entre sí. ¿Me explico? Pero cuando los europeos se fueron, al ratito se prendió fuego Ruanda. ¿Me explico? ¿Qué les estoy diciendo? Los europeos, a donde se fueron, llevaron su modelo y lo tiraron. Y ahí está. Y parece que funciona, chicos. ¿Sí? Porque contra todo pronóstico, como les decía antes, el mundo está dividido en estados. ¿Sí? Y fíjense, otra cosa tan curiosa, todos esos estados, todos tienen una constitución. Todos esos estados tienen una constitución. ¿Sí? La primera constitución escrita, con formato moderno, la vamos a encontrar en los Estados Unidos de América del Norte. Que cuando redactaron esa constitución, es como si hoy encontráramos, ¿sí?, que la futura organización del mundo nació en el Uruguay. ¿Me explico? ¿Sí? En 1776, los Estados Unidos no eran el lugar central del mundo que es hoy. En 1776, los Estados Unidos eran el último orejón del tarro del Imperio Británico. ¿Sí? Eran el lugar a donde nadie quería ir. ¿Sí? Si ustedes eran un funcionario británico y entre que los mandaran a Boston o los mandaran a Ciudad del Cabo o los mandaran a Calcuta, que los mandaran a Boston era un castigo. ¿Sí?
Los mandaban a Ciudad del Cabo y estaban en la ciudad que controla el paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Y si los mandaban a Calcuta, los mandaban a una de las ciudades más ricas y pobladas de la época, con enormes posibilidades de enriquecerse. En Boston, lo único que podían llevar era barro y un resfriado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en ese lugar, que era un apéndice del mundo, se va a escribir una constitución republicana y federal. Republicana y federal. ¿Sí? No sé si les suena. ¿Sí? No sé si les suena eso. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esta materia? Vamos a ir hilvanando todas estas cosas. Vamos a ir viendo cómo se configura este mundo moderno. ¿Sí? Para que ustedes puedan entender cómo ese modelo se expande y cómo el particular modo que tuvo España de organizar sus colonias o sus reinos, trajo como consecuencia que nos termináramos organizando como nos organizamos. ¿Sí? Vamos a tratar también de que ustedes vean que la crisis del Imperio Español, no empezó en 1810, sino en 1770 como mínimo, ¿sí? Y que terminó en 1940, y en realidad en algunos lugares todavía continúa, ¿sí? Vamos a tratar de que ustedes entiendan esto que en algún momento decía el gran historiador francés Fernand Braudel, que en la historia humana existen procesos de larga, media y corta duración. ¿Sí? Y vamos a tratar de hacer énfasis en los procesos de larga y media duración, que son los que nos van a permitir ver las constantes de evolución. ¿Sí? En algún momento vamos a tener que hablar de microhistoria. ¿Sí? En algún momento yo les voy a contar algunas anécdotas, ¿sí? Para ilustrar, para ver, ¿sí? Pero la idea es que seamos capaces de tener esa mirada general de proceso, ¿sí? Y que al cabo de esto, cuando estemos ya en julio, ustedes me puedan decir, bueno, ¿sí? Nos han pintado un panorama, estamos ubicados en tiempo y espacio. ¿Está bien? ¿Sí? La propuesta también es que los encuentros presenciales, así sincrónicos, las clases estas semanales que vamos a tener con nuestros estudiantes de presencial, y a la que, insisto, están invitadísimos los estudiantes de distancia. La idea es que estos encuentros no superen la hora y media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está probado que la atención se cae. ¿Sí? Hay un momento dado en el que nos cansamos. ¿Sí? Ustedes se cansan de escuchar, yo me canso de hablar, ¿sí? Y es importante que no nos agotemos en esto. ¿Sí? Es importante que ustedes conserven el interés. Es importante que ustedes tengan tiempo luego para trabajar con los textos. Imagínense si yo o mis compañeros les tomamos las 4 horas y encima después les mandamos tarea. Pero ¿cómo? ¿Las clases no eran presencial, no eran de 18 a 22? ¿Qué es esto? ¿Es de 18 a 18, de un día para el...? No. Hay que dosificar los esfuerzos. ¿Sí? Hay que dosificar los esfuerzos y, como les digo, como les decía antes, hay que pensar en el otro. En este punto,
insisto, nosotros nos volvemos a poner al servicio de ustedes, ¿sí? Dudas que tengan acá, en este momento, o algún comentario que quieran hacer antes de que nos despidamos hasta la semana que viene. Cuando arrancamos con el desarrollo, ¿pudieron seguir la explicación? ¿Sienten que estamos hablando claro? Es importante esto, ¿sí? El vocabulario es adecuado. Vamos a ir. Sí, lo vas a hacer, lo tenés que hacer, Betania. Todo lo que aparezca que tenés que hacer, lo tenés que hacer. ¿Sí? No me digas que no vas a hacer un trabajo práctico. ¿Sí? No nos pongas nerviosos cuando nos vamos. ¿No? No, vamos. Sí, claro. Pero a ver, los trabajos están pensados para ayudarlos. ¿Sí? Están pensados para ayudarlos. No están pensados para complicarle la vida. No queremos complicarle la vida. Lo que queremos es que ustedes sepan más que nosotros. Jeje. Lo van a Sí, lograr. profe, te hago una consulta porque por ahí se interpretó mal. El trabajo número 2 de lo que hay que revisar en la Constitución es el primer trabajo. Y el trabajo que dice En temporalidad, sí. perfecto. Era eso por ahí la confusión. Sí, en temporalidad, sí. Lo que pasa es que el número 1 es el que su cierre es a fin de abril. Perfecto. O sea, primero entregamos antes del miércoles 14 el segundo trabajo y después sería el primer trabajo número 1 a fin de mes. Sí, porque somos así, somos como los británicos. Está perfecto. ¿Entendés? Sí. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la Revolución Francesa, del sistema métrico decimal, ¿sí? Y vamos a hablar también de los británicos. ¿Sí? Vamos a hablar de un montón de cosas. Perfecto, gracias. Bueno, digo, muchas gracias por haberse quedado aquí, haberme acompañado a lo largo de la alocución. Muchas gracias por habernos elegido, ¿sí? Esperemos estar a la altura, ¿sí? No defraudar, que ustedes sientan que se apropian del lugar, están en casa, están en la Universidad del Este, están en casa, ¿sí? Háganse, ¿sí? Háganse dueños. Si estuviéramos jugando el truco, les diría, háganse pie. ¿Sí? ¿Está? Repartimos las cartas, háganse pie, manden ustedes. ¿Me explico? ¿Sí? Una pregunta. Para los que somos a distancia, el texto que está en Word, el primero, que dice un acercamiento a la idea del derecho, ¿es para hacer el Sí. trabajo práctico número 1? Sí, señor. Es el que cierra el 30 de abril. Para la distancia, acá dice 14 de abril, trabajo práctico número 1 y hacer lo que es la Sí, Constitución no Nacional. le ajustamos el temporizador. Ahora cuando terminamos lo ajustamos. Bien, entonces el Word, un acercamiento, es para el práctico número 1. Bueno, está bien, gracias. Sí, señor. Sí, y además te digo también, Martín, como es un texto que lo escribimos nosotros, está sujeto a crítica. ¿Está? Te digo, a nosotros, sí, nosotros somos de esos que hacen el asado y no te ponen el cuchillo en la garganta para que aplaudas. ¿Sí? Nos gusta que brote, que brote espontáneamente el aplauso. ¿Entendés? Que diga qué bien que le salió. ¿Sí? Entonces, si les proponemos un texto que lo hicimos nosotros o un audio que lo guionamos nosotros, ¿sí? Queremos que se comporten, como decíamos al principio, como consumidores críticos, ¿sí? Porque todo lo que ustedes nos puedan decir nos va a ayudar a mejorar. Y cuando nosotros mejoramos, ¿sí? Mejoramos nuestro servicio, ¿sí? Trabajamos mejor con ustedes y le ofrecemos todavía mejores cuestiones a los compañeros por venir. ¿Está bien? ¿Sí? Así que bueno, con esa idea, ¿sí? Profe, Nos disculpe, vamos a despedir. Sí, Carla. Sí, antes de que se Sí. retire,
En el trabajo ese que cierra el 14 de abril, no nos da la opción de agregar entrega. El botón no aparece como para entregarlo. En cambio, en el trabajo, el grande, que es hasta el 30 de abril, ahí sí está activado el botón que dice agregar entrega. Perfecto, perfecto. Ahora revisamos todo eso, no te Ah, ok. preocupes. Ok, bueno, Sí, muchas gracias. sí, sí, no te preocupes, porque somos expertos en dar clase cara a cara. Ahora, esto de las herramientas tecnológicas, nos vamos construyendo, ¿sí? Nos vamos construyendo entre todos, ¿sí? Muchas Bueno, gracias. digo, por favor, nos vamos a saludar, pero miren, una cuestión. Eh, cuando preparaba la clase, sí, había estado escuchando la radio, apagué la radio, justo en ese momento decían que hoy hubo 22.000 casos, ¿sí? 22.000 contagios confirmados hoy. Ayer hubo 20.000, o sea, son 42.000 en 2 días. Es verdaderamente preocupante, ¿sí? Entonces, digo, seamos todos conscientes. Quiero que nos veamos de acá a julio, ¿sí? No me quiero perder a nadie, ¿sí? Y entonces, por favor, cuídense, cuídense, cuidémonos todos, ¿sí? Y hagamos todo lo posible para llegar a fin del cuatrimestre, ¿sí? Betania, ¿cuándo se darán las clases presenciales? Dios mío, no sé qué decirte. Porque vos sabés que esto es una infidencia, ¿no? Pero habíamos pensado, viste, como venían las cosas, capaz que para mayo se podía poner una clase semanal y entonces, así como están las cosas ahora, tuvimos que echar marcha atrás con todo ese plan. Hoy por hoy, te digo, todo el primer cuatrimestre, como mínimo, va a ser por teleclase, ¿sí? Como mínimo, todo el primer cuatrimestre. Y no Igual, sé qué profe, te decirte quiero del decir segundo. una cosa. Yo soy de segundo año y Sí, estoy cursando historia porque me quedó. Pero para los chicos que recién arrancan, cursar virtual, si te enganchás, está muy bueno porque los profes están detrás de pantalla todo el tiempo, hasta desde un celular que por ahí están en otro lugar, están contestando. Así que ustedes no tengan problema porque sea virtual. Es igual que presencial y creo que mejor porque los profesores están siempre conectados y acompañando en cada momento. Los exámenes están buenísimos siendo virtual y los compañeros, por más que uno no los conozca, te haces como si los conocieras de toda la vida. Perdón que lo diga, bueno, pero la no, experiencia hace Julieta, eso. gracias, gracias. Tengan presente que no le tiramos unos mangos a Julieta, ¿sí? Esto no estaba guionado esta intervención, es absolutamente espontánea, te la agradezco muchísimo, ¿sí? Eh, tratamos de trabajar mucho con el equipo, con los equipos docentes, con el equipo del decanato, para estar presentes, para acompañar. La situación no es fácil, ¿sí? Y creo que el espíritu de servicio es el que nos va a ayudar a superar la situación y que esto de acá saquemos un verdadero aprendizaje. Así que bueno, no les robo más tiempo, ¿sí? Y nuevamente, muchísimas gracias por haber estado ahí todo este tiempo. Insisto en ponernos a disposición de ustedes y en poder contribuir al objetivo de que, bueno, ustedes al finalizar la cursada puedan decir que hemos sido útiles en la construcción de un futuro, una futura abogada, ¿sí? De la República Argentina, un defensora de derechos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Todas las consultas, ¿sí? A través del campus y aquí estaremos para acompañarlos. Gracias, hasta la Hasta próxima. luego. No, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por los comentarios tan halagadores, ¿sí? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Muy bien. Vamos a dejar de grabar entonces.